Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe esta noche. Hoy vamos a traerle información económica. Fíjese que vamos a hacer un balance de cómo anda la economía del país, para lo cual hemos invitado al presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Óscar Cabrera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, María Teresa. Para mí es un gusto estar este día acá. Y bueno, pues un saludo a la población salvadoreña que ya se encuentra probablemente cenando y vamos a dialogar sobre la situación económica. Gracias. Precisamente, presidente, el próximo 1 de junio pues se cumple en el segundo año de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, presidente de la República, y quisiéramos que usted nos pudiera aquí como traer luces de cuál es realmente la situación de la economía salvadoreña en 2 años de gobierno, tal vez por sectores, en tema de producción, de comercio, de cómo se encuentra el empleo, etcétera, en términos generales. Primero, creo que es muy importante situar que el crecimiento económico que se ha registrado en el 2015 ha sido un crecimiento económico el más elevado en los últimos 5 años. Hemos crecido a una tasa de 2.5%. Esto significa que la economía salvadoreña se aleja de esa trampa de ingreso de crecimiento bajo de alrededor del 2%. Y por otro lado, es bueno capitalizar que la economía salvadoreña ha salido de este bajo crecimiento en un entorno como para acordarnos del 2014, con un fenómeno del Niño que es el más virulento en los últimos 44 años. Con sequía y todo. Con sequías, también en un ciclo electoral marcado por 2 elecciones, y acordémonos que en los ciclos electorales se detienen los procesos de inversión. Claro. Pero paradójicamente, desde el 2015 la economía salvadoreña ha tenido las tasas de crecimiento de la inversión privada más elevadas, una tasa de inversión privada de alrededor del 8%, la inversión pública ha crecido más del 7%, y en un entorno en el que las políticas públicas están funcionando. Por ejemplo, mencionábamos nosotros cómo se está diversificando la economía salvadoreña. Estamos transitando de una economía basada en servicios de bajo valor agregado, de bajos salarios, a una economía en la que la industria manufacturera es el principal actor de la película. La industria manufacturera el año pasado crece 3.4%, y podemos observar que dentro de las exportaciones del año pasado el 95% son manufacturas. Esto obviamente contrasta con el resto de países de la región centroamericana o incluso dentro de América Latina, donde la concentración de sus exportaciones son en mercancías, lo que son bienes sin transformar, como son productos agropecuarios. Creo que este segundo año de gobierno presentamos a la población estos elementos, agregándole que el ingreso nacional, que es ese ingreso que se deriva de los salarios que tienen los trabajadores, más las remesas familiares, hicieron que el ingreso el año pasado creciera un 3.3%. Un ingreso que obviamente ha ayudado a que la población aumente su consumo de bienes y servicios de la economía salvadoreña, y el consumo de los hogares crece un 1.7%. ¿Por qué es importante? Y yo siempre lo he insistido en la mayoría de programas a los que nos han invitado, es porque el consumo de los hogares representa el 93% del Producto Interno Bruto. De ahí la importancia, María Teresa, que si los trabajadores aumentan sus salarios efectivamente pagados,
eso activa el consumo, demanda bienes y servicios, y el proceso productivo es a través de un efecto multiplicador, pues la economía se sostiene. Ya vamos a entrar a los detalles, pero si quisiéramos, por ejemplo, uno puede tener una percepción en la calle, en los comercios. Hay como mucho movimiento donde la gente se ve que tiene una adquisición de productos. Yo platicaba hace poco con gente que viene de Nicaragua y decía, en Nicaragua no tenemos un problema de seguridad, pero la gente se viene a trabajar mucha aquí, a El Salvador. Yo quisiera que antes de entrar a la parte también de la inflación, que seguramente tiene un efecto en esto que usted nos está diciendo como buenos datos de crecimiento, nos explique un poco sobre cuáles son las funciones del Banco Central de Reserva, cómo ustedes realizan su trabajo. Sí. El Banco Central tiene una de las funciones más importantes junto con la política fiscal, pero que la población la conoce muy poco, y es la función de constituirse el prestamista de última instancia. ¿Qué significa esto? Que ante una corrida bancaria, ante una crisis de naturaleza sistémica, el Banco Central tiene la función de estabilizar el sistema financiero. Nosotros decimos de estabilizar el precio de esos activos financieros. Y esto el banco utiliza diferentes herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos la reserva de liquidez. Estos son alrededor de 2.500 millones de dólares que constituyen el 20% de los depósitos de los bancos, están en el Banco Central. Por otro lado, el banco actualmente va a proponer un fondo de liquidez que es aproximadamente entre el 5 y el 7%, con el objetivo de generar otra línea de defensa contra una corrida. ¿Actualmente cuál es el porcentaje? Actualmente esto... ¿O no existe? No existe este fondo de liquidez, es una propuesta de reforma que se va a llevar próximamente a la Asamblea Legislativa, y está otra etapa o otro buffer en el cual el Banco Central directamente adquiere préstamos en el extranjero, ¿verdad? Por eso la ley orgánica del Banco Central le dota, y el legislador fue muy visionario de dotarle de la autonomía y la independencia para manejar este tipo, pues, de eventos bancarios o de, pues, corridas bancarias. Además debe tener demasiados seguros como para que ahí no haya ninguna situación de que de pronto los fondos desaparezcan, ¿no? Correcto. El Banco Central trabaja junto con la Superintendencia del Sistema Financiero. La superintendencia es la entidad supervisora de todos los actuantes, pues, del sistema financiero. Entonces, esta función de prestamista de última instancia, el Banco Central la está dando a conocer, porque usualmente solo escuchamos hablar de la política fiscal, ¿verdad? Sí. Pero las dos caras de la moneda en esta economía son la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad financiera. Creo que esto es muy importante que lo conozca la población salvadoreña, aparte de otro tipo de funciones que no son nimias, como por ejemplo nosotros como Banco Central somos los reguladores del sistema financiero. ¿Qué significa? Que el Banco Central elabora todo un conjunto de leyes, de normativa, con la que nosotros incorporamos las mejores prácticas para dotar al supervisor de las mejores herramientas. Un ejemplo de esto es que el Banco Central el año pasado lideró lo que era en su momento el anteproyecto de inclusión financiera. Hoy ya es una ley, fue aprobada de manera unánime, y en esta ley el Banco Central ofrece una posibilidad de formalizar aquellos hogares que no tienen acceso
a un sistema financiero formal, a las micro y pequeñas empresas de reducirles sus costos de transacción a través de dos productos que son novedosos. Uno es el dinero electrónico, que sería como un monedero electrónico, que otro es las cuentas simplificadas, y lo importante es que los hogares salvadoreños van a recibir su nómina, su salario, directamente a su celular. Y a través de su celular también van a poder comprar bienes y servicios en una tienda, en una barrotería o en un supermercado. Esto es poco conocido, En efecto. doctor Cabrera. Suponemos que dentro de poco también, digamos, habrá como, no sé si campaña publicitaria o de alguna manera que informen a la ciudadanía esto que están haciendo. Así es. Hemos estado con una campaña publicitaria desde el año pasado tratando de dar a conocer las bondades de la inclusión financiera, también comentarles a la población que toda la normativa la vamos a tener en la última semana de junio, y esto va a generar, como siempre, una certidumbre. ¿Por qué? Porque toda normativa que el Banco Central desarrolla la pone en consulta con la industria financiera. La industria financiera nos da sus observaciones, sus comentarios, y obviamente los incorporamos y pues lanzamos la normativa. Muy bien. Ahora quisiera que volviéramos al tema de este balance. Si hablamos de la situación de inflación, se dice, bueno, hemos escuchado aquí en Gente de Opiniones economistas como César Villalona y otros, diciendo que realmente la inflación en El Salvador es una situación bastante estable, es la menor de la región, pero yo quisiera que le dijera usted al público cómo se encuentra este tema. Sí, el índice de precios al consumidor es un indicador que trata de medir cuál es el incremento de los precios de los bienes y servicios en la economía. Este es el indicador por excelencia para evaluar si el costo de vida está o no aumentando. Porque, para poner un ejemplo, el grupo lleva varios grupos para medir la inflación. Están los alimentos, está bebidas, vestuario, vivienda, misceláneos, etcétera. Solo el grupo alimentos, dentro de su muestra van alrededor de 80 productos. Y esto contrasta con otro indicador que se utiliza mucho, que es el de la canasta básica alimenticia. Si nos percatamos, el costo, la canasta básica alimenticia urbana solo tiene 11 bienes, contrastados con el grupo alimentos, que tiene 80, y la canasta básica rural tiene 9, digamos, bienes. Pero si nos detenemos en la canasta básica urbana y rural, a marzo de este año hemos visto un descenso del costo de la canasta básica, llegando alrededor a $195, la urbana, y esta es una caída de 0.3% aproximadamente. Se explican por dos productos que son de consumo masivo. Uno son los frijoles, ¿verdad? Es parte de nuestra dieta alimenticia. Y otro de son los huevos, ¿verdad? Los huevos han venido descendiendo, pero cuando comparamos el índice de precios al consumidor, vemos que el incremento de precios al mes de marzo, tomando no solo alimentos, sino que vestuario, vivienda, es cercano a 0%. Por tanto, decimos el costo de vida medido por el índice de precios al consumidor se ha mantenido relativamente estable. Eso le da estabilidad a otros rubros. Eso facilita, así es, que el poder de compra de los hogares se mantenga. No es lo mismo levantarnos en la mañana, por ejemplo, con una inflación del 40%, ¿verdad? Donde
el precio de los granos básicos varía sensiblemente, ¿verdad? Eso es una buena noticia. Y en relación a las finanzas públicas, ya nos hablaba anteriormente un poco de esto. ¿Cómo podríamos ver el problema del déficit fiscal en las finanzas del Estado? Primero, creo yo que es muy importante manifestar que las finanzas públicas en este gobierno han sido manejadas de forma responsable. Si nosotros evaluamos la actual política fiscal, lo que vamos a encontrar es que el 50% del déficit fiscal se está explicando por el costo de las pensiones. Ya el costo de las pensiones ha sobrepasado los 13 puntos del Producto Interno Bruto, y si nosotros excluyéramos el costo de las pensiones, nos encontraríamos que el déficit fiscal es un déficit fiscal manejable, es un déficit fiscal sostenible. Esto creo que es muy importante mencionarlo porque se tiene una visión del excesivo despilfarro, se habla con estos epítetos del despilfarro de la hacienda pública. Y lo que estamos viendo es que ese tal despilfarro se explica en un 50% por el costo de las pensiones. Otro elemento que es muy importante es que si a la deuda del sector público no financiero nosotros le excluimos el costo de las pensiones, vamos a ver que en los últimos 4 años esta deuda se ha estabilizado en alrededor del 47%. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte y al volver vamos a continuar hablando, por ejemplo, de cuál ha sido la inversión extranjera en el país, qué tanto esto también ayuda a la economía de El Salvador. Ya regresamos, no nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opinión. Conversamos con el presidente del Banco Central de Reserva, doctor Oscar Cabrera, quien ha venido a traer buenas noticias. Fíjese usted, nos hablaba en el anterior bloque de este crecimiento económico, el más elevado en los últimos 5 años, 2.5%, qué interesante, ¿verdad? Y de momento a veces cuando salen los artículos o en otros medios se habla de este despilfarro, de que no hay como cuidado con la economía, pues uno dice, y entonces, ¿verdad? ¿Cómo se explica eso? Por eso queremos que desde la voz, de una voz autorizada del presidente del BCR, nos diga con certeza qué es lo que realmente ocurra. Por ejemplo, queremos hablar sobre cómo valora usted la inversión extranjera en estos últimos 2 años de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. La inversión extranjera lleva 4 años de estar creciendo por arriba de los $1.000 millones. A mí me genera una gran satisfacción ver estos montos de inversión extranjera directa. Y el año 2015, cuando desbrozamos la inversión extranjera directa, vemos que más de la mitad ha ido dirigida a la industria manufacturera. Como que parece que todas las piezas del rompecabezas se están encajando muy bien. Por un lado, vemos que la inversión extranjera de la manufactura pues aumenta. Por otro lado, vemos que las importaciones de bienes de capital, que son la maquinaria y equipo que va a producir en los próximos años, también crece a más de 2 dígitos. Tercero, yo mencionaba cómo las exportaciones, el 95% son manufacturas. Por tanto, creo importante mencionar que sí se ve el cambio en la estructura productiva. La inversión extranjera se ha elevado y nuestras previsiones es que en los próximos años lo va a hacer. Nosotros tenemos un indicador, María Teresa, de aquellos proyectos de inversión privada que han sido anunciados en los periódicos, ¿verdad? Por ejemplo, sería construcción de hoteles. Construcción de hoteles. Para enero-diciembre nosotros teníamos alrededor de 1.230 millones y solo hasta marzo ya llevamos 1.095 millones, ¿verdad?
en la que podemos ver que construcción y bienes inmuebles tiene el 61.2%, restaurantes y hoteles un 13.3%, comunicaciones un 9.1%, y así sucesivamente podemos ir desbrozando cuáles son los sectores que están invirtiendo. ¿Qué significa? Que estos datos son los que están apoyando las perspectivas sólidas de crecimiento que se tienen para los próximos años. Para este año nuestras perspectivas andan entre 2.3 a 2.6%. Para el próximo año podemos crecer entre 2.4 hasta 2.7, y en los próximos años nosotros nos quedamos en este rango. Antes de pasar a este crecimiento, que se le iba a preguntar más adelante, ya se adelantó, pero está bien, quisiera yo saber también cuál es la generación de empleos, cómo ustedes valoran sobre cómo ha sido también la generación de empleo. Ustedes nos han hablado de la manufactura. ¿Será que a estas son las áreas donde más se ha generado? Sí, yo creo que la política económica del presidente Salvador Sánchez Serén han dado énfasis a la política agrícola. La política agrícola es muy importante como proveedora de empleo y también cumple con la función de reducción de la pobreza rural, pero por otro también es el sector manufactura. ¿Qué diferencia tiene el sector manufacturera? Es que dado que es mecanizado, se utiliza maquinaria y equipo, los salarios pagados en la manufactura son más elevados. Claro. Y otros son los servicios avanzados a las empresas, digamos reparación y mantenimiento pues, de aeronaves, los call centers, para poner pues, un ejemplo. Lo que sí hemos observado es una creación de empleo. Estamos conscientes que no vamos a recuperar en 2 años toda la falta histórica de empleo que ha tenido esta economía, porque esta economía de lo que se ha caracterizado históricamente es que el sector privado ha sido insuficiente para crear empleo digno. Una economía de servicios, además, con Así mal es, pagada, ¿verdad? Correcto. Entonces, en la medida que la política pública tenga éxito en reenfocar su empleo, tenemos alrededor de 1 millón de trabajadores que sufren su empleo, pero si la vamos enfocando a los sectores que son importantes, a los sectores claves de la economía, esto puede, digamos, facilitar que aumente el empleo, la productividad y que crezcamos. Seguramente esto también influye o incide en la situación del sistema bancario. Es decir, bueno, el sistema bancario con todas sus variables monetarias y demás, pero bueno, cuando la gente pide un préstamo, obviamente hay un interés, pero también hay un pago. ¿Cómo está la situación del sistema bancario? Sí, en el sistema bancario mencionábamos al principio del programa que es el Banco Central, sí, el regulador. Hicimos reformas a una normativa que se llama en cristiano NCB 022, pero eso lo que significa es cómo las entidades bancarias van a otorgar el crédito a los hogares y a las empresas. Lo que nosotros detectamos era que el crédito productivo, que es la base para que la inversión productiva crezca, no estaba siendo enfocada, sino que iba más dirigido al crédito al consumo. Ahora hay más para producción. Hoy hay más para producción, aunque el crédito al consumo ha crecido 4%, pero el crédito productivo ha crecido más del 5%. ¿Y la mora con los bancos cómo anda? Bueno, la mora anda baja, anda alrededor del 3-4%, pero creo que hay algo muy diferente, y es que desde el 24 de febrero a la fecha que hicimos las reformas para otorgar crédito productivo a los sectores de la política de transformación, el acumulado que nosotros llevamos es 2.159 millones de crédito otorgado a los sectores agropecuario, comercio, construcción, industria manufacturera, que se lleva de nuevo el 58.8%,
Estos son datos en los que obviamente son cifras altas también, ¿no? Son cifras muy elevadas y como hemos mencionado, si nosotros podemos apalancar es proveer préstamos a las empresas productivas. Esto facilita que la rentabilidad también crezca para ellos, pero también facilita generar empleo. Claro. Hablando de esta transformación productiva de la economía, el plan quinquenal justamente 2014-2019, el gobierno se planteó una transformación productiva. ¿Cómo avanza esto en El Salvador en términos de esta transformación de la cual se ha hablado? ¿Qué indicadores podríamos mencionar que están llevando a una transformación de la economía? ¿Estamos muy lentos? ¿Estamos bien? No se ha hecho nada. ¿Cómo está esta situación? Sí. Los sectores de la industria manufacturera que más han crecido y que están relacionados directamente con la transformación productiva son los textiles, prendas de vestir, también la industria química y la industria farmacéutica, también la industria plástica, que son sectores que tienen una capacidad de exportar hacia los mercados. También vemos como la agroindustria, la azúcar refinada, productos alimenticios, son sectores que se están creciendo en el último año. ¿Y cómo ve usted el avance en la diversificación energética? Se ha hablado de priorizar sobre las energías renovables, sustentables, que es parte también de los objetivos del Plan Quinquenal de Desarrollo. ¿Cómo mira esto? Se ha avanzado sobremanera. Creo que uno de los grandes objetivos para que el precio de la energía eléctrica esté bajo, sí. ha descendido en términos acumulados más del 40%, si no me equivoco. Y no es noticia de primera plana, por sino cierto. que me corrija la señora presidente de la CIGED, pero ha sido por la diversificación de la matriz productiva. Ya no está concentrada en lo que es generación térmica. Hoy hay otro tipo de generación. Vemos de manera prometedora cómo los ingenios están diversificando sus insumos, generando energía eléctrica. Otro es la energía fotovoltaica, que también la vemos muy promisoria para la economía salvadoreña. Un país con tanto sol, ¿verdad? Con tanto sol. Y también pues la generación a través de toda la expertise y el know-how que tenemos. Un ejemplo pues en los ausoles de Aguachapán, ¿verdad? Sí. Pues Alegría, en la que pues el país tiene una capacidad pues de generar energía, ¿verdad? Doctor Cabrera, quisiera que nos puntualizara. Usted ya mencionó, el año 2015 la economía creció un 2.5%. Habla usted de que podríamos esperar para finales del 2016 en cuanto a crecimiento económico. ¿Nos mantendremos en esta cifra? ¿Será un poquito más? ¿Cómo mira usted? Acordémonos que la economía salvadoreña está tratando de centrar su crecimiento en fuentes internas, es decir, en potenciar la inversión, potenciar el gasto de los hogares y obviamente hay otro elemento que no hay que dejarlo de lado, es el entorno internacional. Este día cumplimos el 10º aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y a lo que queremos llegar es que hay que estar monitoreando cómo va la evolución de la economía norteamericana. Las perspectivas para este año son una tasa de 2.4%, eso favorece no solo a El Salvador, sino que a toda la región centroamericana. Esa es otra buena noticia que le sumamos al segundo año de gestión y que es en un entorno internacional. Y también la reducción de los precios del petróleo y sus derivados, que nuestros pronósticos es que este año van a andar entre 40 y 50 dólares el barril. Ha habido un incremento ligero, pero la demanda es mucho mayor que la oferta. Entonces, estas son variables que abonan las perspectivas positivas de crecimiento económico. De acuerdo al Banco Mundial,
el crecimiento que ha venido experimentando la economía de El Salvador tiene que ver con, o varios, entre otros aspectos, con importantes inversiones en protección social que han ayudado, dice el Banco Mundial, a reducir los índices de pobreza. ¿Cómo analiza usted estas valoraciones de este Banco Mundial que está, valga la redundancia, en todo el mundo? Sí, hay un elemento que se nos escapaba y es el elemento filosófico del crecimiento. El concepto que el gobierno está manejando es el concepto de buen vivir. ¿Ya? No basta crecer, sino que es importante cómo todos tenemos iguales oportunidades para formarnos, para tener acceso a los servicios de salud, servicios de educación y obviamente, como lo dice la Constitución, tener derecho a un empleo digno. Esa es digamos, la dinámica que este gobierno se ha centrado y cuando el presidente Salvador Sánchez Serén en su discurso de toma de posesión planteó claramente cuál es el rumbo. Es cierto, tenemos que crecer, pero crecer con igualdad de oportunidades. Así es. Y creo que ese es uno de los grandes objetivos y el por qué este gobierno está llegando a consensos mínimos con la empresa privada, con los sectores trabajadores. Muy bien, vamos a ir al segundo y último corte y al volver vamos a continuar conversando aquí con el presidente del Banco Central. Ya regresamos. El presidente del Banco Central acotaba en el espacio anterior de este concepto filosófico de este gobierno, que es el del buen vivir, y cómo el crecimiento de la economía de alguna manera contribuye a todo esto. Hablábamos fuera de cámara de una persona con mejor alimentación, con un trabajo, con un salario digno, con mejor salud, pues obviamente va a ser mucho más productiva. Háblenos un poco, doctor Cabrera, de este porcentaje de población que vivía en pobreza. Entendemos que también ha disminuido este porcentaje. Cuéntele a la población cómo se han movido los números. Desde los últimos 6 años, el porcentaje de la población que vive en pobreza ha ido disminuyendo. Esto se explica, por un lado, por las políticas públicas. Desde el 2009 se han enfocado a políticas públicas para suplir algunas carencias o algunas necesidades que tiene la población. Esto, digamos, viene a compensar también lo que es la generación de empleo. Desde que el presidente Salvador Sánchez Serén también llega en junio de 2014, profundiza las políticas sociales. La pobreza obviamente es una condición que depende también de la alta vulnerabilidad. Nosotros mencionábamos en un estudio desde el Banco Central que hay 182,000 hogares. De estos 182,000 hogares que que cultivan, que son de agricultura familiar, alrededor del 50% están en condiciones de pobreza. ¿A qué se debe? Bueno, primero estamos tratando de generar resiliencia para que el cambio climático, por ejemplo, son altamente vulnerables al cambio climático. Una temperatura elevada puede echar al traste toda la producción de cosecha y ahí sale hace poco el Banco Fomento Agropecuario presentando un producto que es los créditos agrícolas contra el cambio climático. Es que los agricultores no pierdan, digamos, su parcela por efectos que perdieron la cosecha, que es lo más típico en nuestra sociedad salvadoreña. Otro elemento es dotar de insumos agrícolas como semillas mejoradas, extensionismo agrícola,
Y también darlos en diferentes fechas, ¿no? Y darlos pues así en diferentes fechas. Eso va a generar una mayor resistencia a que la población no sea tan volátil que entra a la pobreza o sale de un año a otro. Por ejemplo, por el cambio climático, más de 68,000 hogares entraron a la pobreza. Y cuando separamos este dato, vemos que el mayor porcentaje estaba en el sector urbano. ¿Por qué en el sector urbano? Primero, porque el costo de la canasta básica alimentaria creció en el 2014. Claro. Eso hizo que muchos hogares, digamos, su ingreso no fuera suficiente para los costos de la canasta básica. En el 2015 se tomó una decisión de abrir un contingente por parte del Ministerio de Agricultura y el Ministerio pues, de Economía para facilitar la importación pues, de granos básicos. Esto ha traído como consecuencia que el costo de la canasta básica alimentaria, tanto en el sector rural como en el sector urbano, se haya estabilizado y hoy en marzo yo mencionaba que anda alrededor de menos 0.3% la caída en el costo de la canasta básica. También a esto ha contribuido otros programas sociales, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos ha apoyado junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería, junto al Ministerio de Salud, sí, de dotar también a las familias que sufrieron todo este tema de sequía y demás, de paquetes básicos de alimentarios, lo que ha contribuido a que también la desnutrición haya bajado, no es que ha sí, subido, ha bajado. Sí. Entonces son datos importantes de otros programas, el vaso de leche que está en las escuelas, correcto, por ejemplo, ¿no? Que son programas presidenciales, que son programas de gobierno que se mantienen y que de alguna manera pues contribuyen a que... Estas políticas sociales condicionadas, como se llaman, pues vienen a fortalecer pues el ingreso de los hogares, ¿verdad? Uno de los grandes objetivos de la política pública es la redistribución del ingreso. Así es. ¿Qué otros factores, doctor Cabrera, nos podrían demostrar el crecimiento económico de El Salvador? Bueno, recapitulemos, hemos hablado del crecimiento, del ingreso nacional, del costo de la canasta básica, hemos hablado de las exportaciones, de las importaciones pues, de bienes de capital, hemos concluido con el entorno internacional y quizás uno de los elementos es a futuro, ¿qué esperamos nosotros de la economía? ¿Qué esperamos de la capacidad adquisitiva pues, de los hogares? Y el tema de las remesas, ¿cómo entra también aquí a influir y cómo ha estado? Como mencionábamos, las remesas familiares forman parte pues, del ingreso disponible de los hogares, es aproximadamente un 20% pues, del ingreso, y aquí quisiera desmistificar donde se plantea como que el ingreso nacional solo crece por las remesas, ¿verdad? No, hay que ponerse... Es importante, pero no es lo único. Sí, hay que ponerse que todos los salarios de la economía salvadoreña son los que sustentan el crecimiento económico. Las remesas han venido creciendo este año a una tasa muy elevada, casi de 6.8%, si no me falla la memoria. Sí, esto obviamente inyecta poder de compra para los hogares y se explica porque el mercado laboral en los Estados Unidos está llegando ya a unos niveles muy bajos, cercanos al 5%. Para los analistas económicos, tener una tasa de desempleo del 5% en Estados Unidos, ellos le denominan ya pleno empleo. Yo creo que a futuro y planteando qué esperamos para los trabajadores, uno esperaría ser capaces de generar empleo y llegar a esa situación de pleno empleo. Porque si nosotros vemos una fotografía de nuestro mercado laboral, lo que vamos a ver es que solo el 7.2 es desempleado.
pero cuando abrimos el empleo generado vemos que más del 32% son subempleados, ¿verdad? Entonces, nuestro mercado laboral tiene que irse modificando en el tiempo. Y esto... ¿Este sería un reto para el crecimiento económico? Este es un reto. Sostenible. Los salarios de los trabajadores tienen que empezar a definirse, ya lo hemos dicho desde el Banco Central, en base a la productividad laboral. En otros países, las empresas, junto con sus trabajadores, crean índices de productividad laboral y ven si la productividad de la empresa fue del 30%, en ese año, pues, los empresarios con los trabajadores pueden negociar un incremento de salario más alto, ¿verdad? Aunque ahorita está estancado el tema de cuál va a ser el salario. Ese es el salario mínimo, otro es el salario efectivo. El salario mínimo es, como dice, el mínimo vital, ¿verdad? Esas son las condiciones mínimas que debería de acceder un trabajador inicial, pero si ya es un trabajador con años de experiencia, con formación, es que no puede estar obteniendo un salario mínimo de ingreso, ¿verdad? Creo que este es un buen punto y es ahí donde en el mercado laboral es necesario ir cambiando estas reglas del juego, ¿verdad? Doctor, este martes usted da su informe de 2 años de gobierno. Lo va a dar el señor presidente de la República. Yo tengo el honor de acompañar pues al señor presidente y donde obviamente él se va a enfocar más específico ya en acciones de política pública. Como han visto, yo me he enfocado más en los hechos económicos, en los datos, que son datos muy prometedores. Sí, además que tienen una base de medición, hay como... No es de que se los ha sacado de la manga, doctor, sino que están ahí, ¿no? No, incluso nuestras perspectivas para este año están en línea con las perspectivas que ha planteado pues el Fondo Monetario. Hace unos días tuvimos al Fondo Monetario Internacional acá y bueno, las proyecciones del banco pues coinciden con la mayoría de organismos internacionales. El banco es una entidad muy responsable, por eso es nuestro objetivo estarle proveyendo a la población de información económica y financiera bajo estándares internacionales. Cada trimestre le presentamos a la población cómo anda el crecimiento económico y también cuáles son, si hay actualización en las perspectivas o no, ¿verdad? Eso es un insumo fundamental también para las empresas, porque las empresas basan sus decisiones de producción a futuro en base a cómo va a quedar el país en el futuro, ¿verdad? Y además, sí, ya hemos visto algunas encuestas hace poco de cómo las medidas excepcionales que se han tomado en el tema de seguridad de alguna manera también han bajado el índice de homicidios, de criminalidad, lo cual abona, ¿no? Esas son políticas públicas efectivas. El Banco Central publicó hace más de un mes que los costos de la violencia eran más de 4.000 millones, eran 16 puntos del PIB, y ahora lo que estamos viendo es una reducción de los niveles de violencia. También la población está empezando a sentir confianza que estas políticas públicas funcionan y van a seguir funcionando, como lo plantea la encuesta Gallup última. Bueno, se nos terminó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Para mí ha sido un gusto y pues muy buenas noches a la población salvadoreña. Gracias. Bueno, recuerde, amiga, amigo, esta misma entrevista mañana a las 7 de la mañana. Si usted no llegó a tiempo, pues la puede ver en retransmisión a las 7 y a las 7 de la noche una nueva entrevista aquí en Gente de Opiniones. Muchísimas gracias por su sintonía.